Hola chicos, hoy vamos a tener nuestra clase un poco así, de esta manera, y nos vamos a meter en un tema apasionante. Nos vamos a preguntar sobre el valor y el sentido de la vida. En nuestras páginas primeras aparecen qué es ese cuento del sentido de la vida. Luego de nuestra experiencia de la clase pasada de recibir el curso con los sueños que tenemos, vamos a iniciar con este primer tema, con este primer capítulo. El hombre se interroga sobre el valor y el sentido de la vida. ¿Cuál es nuestro objetivo? Revisar que a lo largo de la historia el hombre tiene esa realidad religiosa que experimenta y que manifiesta. Vamos a estudiar las diferentes religiones no cristianas y vamos a descubrir esa búsqueda que hace el hombre de ese ser supremo. ¿Qué vamos a tener en cuenta a la hora de evaluar nuestro trabajo en clase? Las actividades que vayamos realizando. Eso tendrá un 20% del valor de la nota. Evaluaremos también qué es eso del sentido de la vida. Evaluaremos los conceptos, nos autoevaluaremos y luego tendremos el trabajo final que le he titulado lo que sea religioso. Cada uno de nosotros va a tener una religión y vamos a trabajar sobre ella para presentarla a los demás. Las competencias que vamos a insistir, sobre todo, somos autónomos y necesitamos tener iniciativa. Vamos a trabajar mucha información digital, vamos a saber investigar y filtrar dicha información y luego pues evidentemente estamos en religión, vamos a trabajar la competencia espiritual. Sabiendo estas cosas, ya podemos introducirnos en el tema. Vamos a pensar que el hombre es un ser religioso y eso lo manifiesta en su manera de ser a lo largo de muchísimos años de toda la existencia de la humanidad. Los hombres se vieron rodeados de fuerzas y realidades muy superiores, como los astros, el mar, la tormenta. Se preguntaban qué era lo que pasaba, qué había detrás de todo eso. Miraron a su interior y se preguntaron muchas cosas más. Por ejemplo, ¿por qué no había nada que los llenase completamente? Porque aunque estaban felices, había algo de vacío en su interior. Luego ellos decían, ¿para qué trabajamos? ¿Por qué trabajamos? ¿Qué es este cuento del amor? ¿Qué es este cuento de la felicidad? Y, y se hicieron preguntas fundamentales como, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué vivimos? ¿Para solamente vivir y morirnos y ya? ¿O hay algo más allá de la muerte? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Para qué existes tú? ¿Para qué estás en este mundo? ¿Cuál es tu papel? Eso es una pregunta existencial. Y eso es lo que nos vamos a hacer hoy. Preguntarnos cuál es el sentido de nuestra vida. ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Dónde estamos? Y cuando hablamos de sentido de la vida, lo tenemos en nuestra página número 2, vienen otras preguntas inherentes. ¿Para qué vivimos? ¿Qué es la felicidad? ¿Quién soy yo? ¿Por qué el dolor y la muerte? ¿Cualquier tipo de vida es buena? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Cómo he evolucionado dentro de mi desarrollo personal? ¿Es realmente mío el sentido de mi vida? ¿Qué hace que cambie mis metas, mis ideales? ¿Por qué no soy constante con mis objetivos? ¿Lo que yo estoy realizando es algo que me hace realmente feliz? Estos interrogantes lo tenemos aquí, en la página número 3. Vas a pausar este video y vas a elegir uno
de esos interrogantes que tenemos. Vas a irte a la página final de tu libro, hay una paginita en blanco, y vamos a empezar a referenciar página tal, y vas a contestar a una de estas preguntas que quizás no estamos acostumbrados a realizar. Pausa el video. Estas preguntas, que realmente son fundamentales, nos exigen, si realmente somos personas conscientes y pensantes, nos exigen a buscar una respuesta. Y volvemos al título del tema, el sentido de la vida. ¿Qué quiere decir sentido? Sentido puede tener dos acepciones o dos maneras de responder. Uno, el para qué se realizan las cosas. Y dos, la dirección, hacia dónde. En nuestra página número 3 dice lo siguiente: las dos formas de concebir la palabra sentido nos pueden ayudar a comprender mejor el problema que nos estamos planteando. Sentido, en primer lugar, significado. De acuerdo con esta manera de interpretarlo, solemos preguntar qué sentido tiene el texto o tal palabra. Del mismo modo, anhelamos conocer la significación de los acontecimientos de la vida. Continuamente nos preguntamos el por qué y para qué de lo que ocurre, por qué suceden las cosas. Y sentido es también la dirección. Cuando nos preguntamos, por ejemplo, en qué sentido se dirige una marcha, si hacia el norte o hacia el sur. En este orden de ideas, deseamos saber cuál será nuestro final, nuestro destino, no solo en esta vida, sino también en el más allá. Esto que está aquí hace que nos preguntemos realmente por el sentido de nuestra vida. Veamos este video. Esta pregunta fue formulada por todos los que aparecen en la lista y millones de personas más. Hasta donde sabemos, los seres humanos somos los únicos animales de este planeta que nos preguntamos cosas como ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la existencia? O sea, ¿cuál es el sentido de la vida? En la historia de ciencia ficción Guía del Viajero Intergaláctico de Douglas Adams, una raza de seres pandimensionales hiperinteligentes del pasado remoto construyen la segunda mejor computadora de todos los tiempos para que responda a la pregunta acerca de el sentido de la vida, el universo y todo lo demás. La computadora, llamada Pensamiento Profundo, lo medita durante 7,5 millones de años y da una respuesta. Si quieres saberla, la diremos al final de este episodio, pero no le adelantes, se pasa rápido. La mayor parte de las religiones ofrecen una respuesta trascendental, es decir, el sentido de la vida no se puede encontrar en la vida misma, sino en otra realidad. Aseguran que nuestra existencia en este universo es solo una etapa y que el sentido de esta vida es prepararnos para la siguiente. Para las religiones monoteístas, la fe o nuestro comportamiento determinan si Dios nos mandará a un lugar de premio o de castigo. En contraste, para las religiones mexicas y de los vikingos, lo que importaba era la manera en que morías. Otras religiones de India dicen que el propósito es alcanzar la iluminación y romper el ciclo de reencarnaciones. Si decides que te convence una respuesta ya preparada, solo tienes que escoger una de las cientos de religiones que declaran que la suya es la única que sabe el verdadero sentido de la vida. Por otro lado, está la filosofía. Esta disciplina usa la discusión crítica y la argumentación racional para enfrentar preguntas acerca de la existencia, el conocimiento y la justicia. A través de los tiempos, los filósofos han ofrecido diferentes respuestas a la pregunta sobre el propósito de la existencia humana. He aquí algunas. Como no se sabe si habrá una vida después de esta, para los hedonistas el sentido de la vida está simplemente en encontrar el placer y evitar el dolor. Para Aristóteles, conseguir una cosa siempre es un medio para conseguir otra. Por lo tanto, hay que distinguir cuál es el bien supremo. Hasta nuestros días identificamos este bien supremo ya sea con la felicidad o con la virtud.
Para los cínicos, los estoicos y los epicúreos, el bien supremo es vivir en armonía con la naturaleza, rechazando convenciones sociales como la riqueza o el poder, muy afín a lo que propone la filosofía Tao. Desde un punto de vista puramente biológico, el sentido de la vida podría ser dejar una descendencia saludable que se adapte a su medio ambiente. Friedrich Nietzsche es más extremo. Para él, el sentido de la vida está en ejercer la voluntad de poder, crecer, fortalecerse y someter a otras voluntades. El nihilismo asegura que todo lo anterior son tonterías y que la vida no tiene sentido. Para Albert Camus, la condición humana es absurda y el mundo es indiferente a nuestra necesidad de sentido. Aún así, es posible vivir con dignidad frente al absurdo y rebelarse contra la indiferencia del mundo. Y si profundizas en la filosofía occidental u oriental, encontrarás muchas ideas más. ¿Cuál es entonces el sentido de la vida? Bertrand Russell afirma que, a diferencia de las afirmaciones científicas en las que se puede presentar evidencias a favor o en contra, cuando se afirma que cierto bien es el bien supremo, no se puede presentar más evidencia que los propios sentimientos. Quienes estudiamos la comunicación decimos que el sentido no es algo que hay que encontrar, sino que hay que construir. Y esto no lo hacemos solos, sino en sociedad, porque lo armamos a partir de la historia de nuestra comunidad, del conocimiento científico y cultural que vamos adquiriendo, de nuestras experiencias personales y de las pláticas con compañeros, familiares y gente más sabia que nosotros. Si estás viendo este video porque estás pasando un momento difícil y piensas o sientes que la vida no tiene sentido, te hacemos dos recomendaciones. Primera, busca ayuda. Platica acerca de tus sentimientos y pensamientos con un psicólogo, terapeuta o persona de mucha confianza. Segunda, busca a quién ayudar. Únete a un grupo que apoye a quien lo necesite o júntate con organizaciones que luchen por un cambio en la sociedad. Al crear y fortalecer estos lazos con los demás, verás cómo reconstruyes un sentido de la vida más sólido y complejo, no aceptado ciegamente, sino auténticamente tuyo. Nuestra pequeñez en el universo no quiere decir que seamos insignificantes, sino que todos estamos conectados formando parte de algo mucho mayor que cada individuo. Aunque a veces es doloroso, es maravilloso tener la capacidad de cuestionar la mismísima existencia. Lee mucho, llénate de arte y de conocimiento. A lo mejor hasta llegas a ser un filósofo que aporte una visión interesante. ¿Quieres saber qué contestó la computadora a pensamiento profundo después de más de 7 millones de años de pensar? La respuesta a la pregunta sobre el sentido de la vida, el universo y todo lo demás es 42. Curiosamente. Comparte este video con tus amigos, síguenos en redes sociales y apóyanos en Patreon para que podamos seguir haciendo más. Luego de ver este video y siguiendo el hilo de lo que estamos realizando, podemos afirmar que el sentido de la vida, la pregunta por el sentido, es una pregunta que afecta al hombre desde que el hombre existe. Y dos, que esa respuesta que el hombre busca al hacerse esas preguntas fundamentales siempre tiene una connotación de más allá, de ir hacia la profundidad del ser humano y de su relación con esa interioridad, con esa espiritualidad, con esa parte religiosa que tenemos. Por eso, hoy vamos a hacer dos cosas. Uno, concretar para una tarea que debemos ir trayendo en la próxima clase. Y dos, dividirnos en grupo para que se nos asigne una religión. La tarea la encontramos en nuestra página número 4, aquí está, en un octavo de cartulina. Vamos a realizar gráficamente el octavo de la cartulina. Vamos a realizar gráficamente, o vamos a plasmar mejor, gráficamente la respuesta a estas preguntas que se nos plantean. Son 7 preguntas en donde
se nos va a poner delante una serie de cuestionamientos. ¿Para qué? Para ayudarnos a descubrir el sentido de nuestra propia vida. Actividad, realizar, la que se encuentra en nuestra página número 4. Y ahora, sirviéndonos de la herramienta de ClassDojo, vamos a realizar un sorteo virtual para establecer cuáles son los grupos que tenemos para las religiones. Lo voy a poner en pantalla. Tengo los 3 cursos al mismo tiempo en este video y vamos a ir viendo cuál es mi grupo de trabajo para realizar la investigación sobre la religión. En este momento ya estamos en la capacidad de desarrollar lo que nos corresponde a cada uno. Por un lado, en casa, realizar la actividad de la página número 4, en donde se nos pide que plasmemos gráficamente en un octavo de cartulina la respuesta a esas 7 preguntas que se nos plantean. Por otro lado, tenemos ya los grupos de trabajo y a cada uno le corresponde una religión determinada. En este momento, reunámonos por ese grupo. El profesor que nos está acompañando pedirá a uno de cada grupo que saque un papel para saber qué religión le corresponde y luego ya sentados en grupo veremos qué materiales, qué investigaciones, qué fuentes vamos a ir investigando para almacenar esa información y poderla traer.